Uno de los viajes más maravillosos en el cual podemos navegar es a través del corazón de Dios. A través del corazón de Dios, navegando, yo soy marinero, por eso lo digo, entonces, navegando por el mar de las Sagradas Escrituras. Y contemplar esa maravillosa obra de amor, viaje que se inicia en el corazón de Dios, ¿verdad? Todos sabemos, por testimonio de las Escrituras, antes de la fundación del mundo, escogidos en el amado, viajes que continúa con su gracia preventiva. ¿Quién no ha traído a nuestra memoria y a nuestro corazón la gracia preventiva antes de conocer a Cristo? De la cantidad de circunstancias, eventos de la cual nos ha librado y protegido el Señor para no pasar a la eternidad sin Él. La gracia preventiva, el viaje que se culmina luego en la cruz del Calvario. Ese amor derramado en la cruz del Calvario, su sangre preciosa derramada. Y luego ya como creyentes, continuando con ese viaje precioso y maravilloso, en el cual, pues, ahora desde la cruz, andando en santidad, deseando escudriñar, guardar y atesorar las Sagradas Escrituras, llevarlas a lo más profundo de nuestros corazones y andar en santidad, para dar gloria y alabanza a aquel que nos amó y se entregó en la cruz del Calvario. Y el viaje continúa y nos llevará a la eternidad. Y luego contemplaremos allí a aquel que nos amó y se entregó por cada una de nuestras vidas, contemplando ese corazón amoroso de Dios. Qué viaje de verdad tan fascinante, ¿verdad? En el cual podemos estar todos puestos por medio de la persona del Señor Jesucristo. Si no estás en ese viaje, como esta mañana se ha mencionado, ¿por qué no te subes? Súbete, entra en el viaje, en la nave de Dios, en la persona del Señor Jesucristo, en la persona de aquel que nos amó y vino a salvarnos. Con esto en mente y con esta ilustración, viajando por el corazón de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en el texto para hoy y lo vamos a hacer en el profeta Oseas, el primero de los profetas menores después de Daniel, el profeta Oseas. Y vamos a leer un texto precioso, que con seguro ya imagino que a lo mejor ya lo tenéis localizado e identificado. Vamos a ir al capítulo 11, y vamos a leer el versículo 8. Después tendremos una palabra de oración. Todos tenemos el texto en Oseas, capítulo 11, versículo 8, dice así la palabra del Señor. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre y Señor nuestro, realmente qué pasaje tan precioso, mostrando tu amor y misericordia hacia tu pueblo Israel, en el cual había esa profunda apostasía y esa rebeldía. Y amado Padre, gracias porque ese mismo amor que tú, Señor, manifestabas al pueblo de Israel, también, Señor, es manifestado a cada una de nuestras vidas por medio de la persona del Señor Jesús. Y amado Padre, encomendamos a ti este tiempo, encomendamos a ti esta meditación, encomendamos a ti, Señor, nuestros corazones al estar expuestos de nuevo a las Sagradas Escrituras, a tu santa palabra. Y pedimos que tú, Señor, abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos guardar estas maravillosas y preciosas enseñanzas que tú nos das a través de la Biblia. A ti sea toda la gloria y toda la honra, amado Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El maravilloso corazón de Dios. Así que el tema que vamos a estar considerando esta mañana, a la luz del texto leído, es el siguiente: el maravilloso amor de Dios. El maravilloso amor de Dios. Y el título de la predicación lo he denominado de la siguiente manera: Párate, eleva los ojos a los cielos y deleítate en considerar el corazón amoroso de Dios. Hay que decir, tiene que a lo largo de todas las Sagradas Escrituras vemos estas maravillosas realidades en todos los eventos, en todos los libros,
del canon tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Podemos ver el amor de Dios en la creación, en el huerto del Edén, en la caída del hombre, en el diluvio, en la Torre de Babel, con los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, con la formación del pueblo de Israel y con la consumación del tiempo, la consumación del amoroso corazón de Dios manifestado en la cruz del Calvario, en la persona de su bendito Hijo. Así que en esta mañana vamos a ver el amor de Dios en un periodo de la historia de Israel, del pueblo de Dios, en el cual pues había una profunda apostasía en tiempos de Oseas. Aún así, vemos como el maravilloso corazón de Dios se conmueve en amor por su pueblo, y nos muestra su compasión y misericordia. Y anótate esto, ante un pueblo obstinado de corazón y duro de servir. Obstinado de corazón y duros de servir. Y amados hermanos, no nos equivoquemos, y no me cansaré de repetirlo a mi propio corazón. Y esto lo hago hincapié por activa y por pasiva, que nuestro corazón no es en ningún caso nada diferente al corazón de Israel. Todos estamos caídos en delitos y pecados. Esa es la naturaleza del corazón del hombre. Y esta realidad, las Sagradas Escrituras, por activa y por pasiva, valga la redundancia, lo tiene matizado y lo repite hasta la saciedad. De hecho, vemos textos que lo matizan claramente a lo largo de las Escrituras. El profeta Isaías nos hace una descripción clara, detallada y cristalina de cómo es el corazón de Israel y cómo es tu corazón y cómo es mi corazón. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esta mañana, al celebrar la Santa Cena, fue el Señor Jesucristo que vino a la cruz de Calvario para derramar su amor y su misericordia sobre este corazón. Tu corazón y mi corazón, que es herida y podrida llaga. Es algo maravilloso. ¿Y cómo se conmueve el corazón de Dios ante Oseas en el pueblo de Israel, en esa apostasía profunda que estaban viviendo? También esta realidad lo menciona el salmista y lo ratifica el apóstol Pablo en un texto también muy conocido en Romanos, que dice: no hay justo ni aun uno. Conocemos todo este pasaje. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y concretándolo de forma concisa, también Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. He aquí, nos ha sido presentado a través de las Sagradas Escrituras la naturaleza del corazón del hombre. No nos olvidemos de tu corazón y mi corazón también. Ahora bien, también a través de las Sagradas Escrituras, y es algo maravilloso, ¿verdad?, que también el Señor se conmueve, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. También las Escrituras manifiestan el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en Romanos 5:8. Así que si hay alguna diferencia entre tu corazón esta mañana con el corazón de Israel o con el corazón de cualquier ser humano no convertido, no regenerado por medio del Señor Jesucristo, es únicamente la diferencia la da la misericordia y la gracia de Dios. Así que con estas realidades en cada una de nuestras mentes y corazones vamos al texto que nos ocupa en el libro del profeta Oseas y vamos a contemplar primero el depravado corazón de Israel y segundo el maravilloso corazón de amor de Dios. Bien, primeramente nos situamos en contexto, un poco de datos históricos necesarios para un poco entender el pasaje. El desarrollo del pasaje nos desplaza a la época de los reyes de Israel. Matizamos un contexto general, un poco de historia del pueblo de Dios. Bien, Saúl, David, Salomón, división del reino en el 930. Empieza el reino del sur con Jerusalén,
como capital, y reina Roboam, el hijo de Salomón. También en el reino del norte, denominado Israel, reina Jeroboam, un contrincante de Salomón, y la capital fue en Samaria. Ahí está la división del reino. Todos los reyes, tanto de Judá como de Israel, hicieron lo malo, exceptuando algunos en el reino de Judá, que matiza las Escrituras, que hicieron lo correcto delante de Dios. Pero al final ambos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur, fueron deportados por juicio de Dios. En el 722 Israel fue deportado por Asiria y en el 597 fue Judá por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ahora estamos en el contexto un poco más específico del pasaje. Oseas, en el canon de la Biblia, es el primer denominado como profeta menor. No es que sean más importantes o menos importantes, los profetas mayores o menores es por la extensión de sus escritos, de su mensaje. Así que es el primer profeta menor que encontramos en el canon. Su ministerio lo realizó en el reino del norte, en Israel, Samaria, arriba, el reino del norte, en el año 746, a unos 20 años aproximadamente de que viniera Asiria con todo su poder por mano de Dios y se llevara cautivo a Israel a la dispersión. Y ya no regresaron como pueblo. Los primeros versículos nos sitúan exactamente en el periodo histórico tanto de Israel como de Judá. Es decir, el rey de Judá, el ministerio de Oseas fue Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, y en el reino de Israel reinó Jeroboam II. Este no es el Jeroboam del principio, sino que era Jeroboam II. Y la situación del pueblo de Israel en los tiempos de Jeroboam II la encontramos en Segundo de Reyes. No vamos a ir por tema de tiempo. En el 14:23, si lo queréis leer luego, esa es la situación de Israel en los tiempos de Jeroboam, una profunda apostasía. Y en esta apostasía, Oseas ministra al pueblo de Israel. La acción del ministerio de Oseas, vemos que a lo largo de todo su mensaje, de toda su predicación de parte de Dios, constantemente Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Vemos un constante repudio de Israel a ese llamado. Lo vemos desde el principio del libro hasta el final. De hecho, vemos el corazón inflamado de Dios, ¿no? Dolorido, que nos dice en el 8:12, les escribí las maravillas de mi ley y les fueron tenidas por cosa extraña. El corazón de Dios inflamado en dolor hacia su pueblo. Y llegamos al texto de hoy, en el 11:8, y vemos el maravilloso corazón hacia su pueblo, un pueblo obstinado, el pueblo de Israel. Así que habiéndonos situados en contexto, vayamos por este maravilloso viaje por el corazón de Dios. Y todo ello, a través del capítulo 11 del profeta Oseas, nos vamos a detener en la primera estación de este viaje, del recorrido, que la denominaremos el amparo de Dios. Y el punto número 1 lo he denominado el amparo de Dios. Dios no nos abandona jamás. Punto número 1, el amparo de Dios. Dios no nos abandona jamás. Y el texto empieza con una preciosa pregunta, en el versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Una pregunta conmovedora, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo el contexto del libro, todo el contexto del pasaje, toda la situación de Israel y todo lo que estaba pasando y lo que Dios estaba manifestando con esta pregunta. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Conmovedora. Una pregunta llena de emoción, de intensidad. Una pregunta en la cual el clamor era un clamor intenso por su pueblo, a pesar de las circunstancias. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Hace tiempo estaba en Barcelona y estaba un poco desarrollando este punto. Me vino a la mente pues un pensamiento que me vino, ¿no? Iba con mi esposa en el metro y de repente veía un montón de multitud, de gente para arriba, para abajo. Y total, que entramos en el metro, en el vagón, y de repente toda la gente callada, con caras largas, mirándose para arriba, para abajo, un silencio casi bien absoluto, solamente el ruido del metro.
Y estaba pensando un poquito y después me vino a la mente que estuve yo 1 año y medio en Barcelona y ha sido el año y medio que me he sentido más solo en medio de tanta multitud. Tanta multitud. Y esa es la experiencia que tiene el hombre sin Cristo. Sin Cristo. Sin embargo, Dios no nos deja solos ni nos abandona. Y aquí vemos esa pregunta: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte? El amoroso corazón de Dios sobre Israel nunca dejó solo ni abandonó a su pueblo. Sí es cierto que a lo mejor estaba un poquito en la sombra, aparentemente parecía que estaba retirado por unas circunstancias de pecado y apostasía, pero siempre Dios ha estado atento a su amado Israel, a su amado Judá. Su presencia estuvo en todo tiempo, en tiempos de obediencia y bendición, en tiempos de prueba y dificultad, estuvo en tiempos de disciplina y juicio y tiempos incluso de apostasía, como estamos viendo en el libro de Oseas, tratando de moldear el corazón de Israel. Con razón el salmista nos dice, ¿verdad? En tus manos, ¿qué dice? En tus manos están mis tiempos. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte? Eleva a Dios esta pregunta y notemos, amados hermanos, el amoroso corazón de Dios ante este malvado corazón de Israel. Y vemos el desarrollo del 1 hasta el 7. Vemos primero, en el versículo 1 del capítulo 11, el amor de Dios. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Esto nos traslada también a la profecía en la cual se menciona el Señor Jesucristo cuando fue llamado de Egipto y regresó anteriormente que Herodes quería matarle, y fueron a Egipto José y María y Jesús y el Señor, y luego pues esta profecía de que llamé a mi hijo, ¿no? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. En el versículo 2 vemos el llamado de Dios. Cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Hablando ahora de Israel, evidentemente. De Israel. Vemos también en ese amor la instrucción de Dios. Yo con todo eso, en el versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. La instrucción de Dios. Escribí las maravillas de mi ley y fueron tenidas con cosa extraña. Vemos aquí la instrucción de Dios. En el versículo 3 también vemos el cuidado de Dios. Dice, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. En el versículo 4, este pasaje tan precioso y tan hermoso, con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. Otra vez, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Vemos también en el 4 el sustento de Dios. Puse delante de ellos la comida. Podemos recordar cómo sustentó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, todos estos años que estuvo en el desierto, ¿no? Y podemos ver toda la historia de Israel, que Dios ha estado cuidando y sustentando a su pueblo. También a lo largo del 5 y el 6 vemos unas matizaciones del futuro juicio de Dios, en la cual Israel iba a ser deportado, que no vamos a leer. Pasamos al versículo 7 y vemos la realidad del corazón de Israel. ¿Qué dice? Entre tanto, en el versículo 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, absolutamente, me quiere enaltecer. En este desarrollo del contexto del capítulo, lo más maravilloso de todo es que después de las afirmaciones del corazón desgarrado de Dios por la realidad de Israel, aún así, eleva la maravillosa pregunta que estamos meditando: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte? No se puede imaginar el corazón de Dios quebrantado y conmocionado en amor por Israel. En Isaías también nos dice un texto muy precioso: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? Aplicándolo a cada una de nuestras vidas, ¿no procede de Dios de la misma manera? Es que es un patrón del corazón de Dios, un patrón del corazón de Dios. Amados hermanos, miremos la intensidad del corazón amoroso de Dios, que envió a Cristo para darnos
ese corazón nuevo y salvarnos, justificarnos, redimirnos y adoptarnos como hijos de Dios. Envió a morar luego, en el momento que nos convertimos, al corazón del creyente su Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios. Y nos trasladó con esa maravillosa promesa, ¿no?, que al final del Evangelio según San Mateo dijo el Señor: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos afirmó con su poderosa autoridad: nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, oh Javier, oh Miguel, oh Ángel, oh Rosita? ¿Cómo podré yo abandonarte si te tengo esculpidas en mis manos y te tengo atesorado en mi corazón y eres la niña de mis hijos, de mis ojos? Es algo maravilloso y precioso considerar. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Continuando con este maravilloso viaje, llegamos a la segunda estación. A la segunda estación que hemos denominado la custodia de Dios. Y así que el punto número 2 es la custodia de Dios. Dios no nos entrega jamás. Dios no nos entrega jamás. Y la segunda pregunta que emana del corazón amoroso de Dios en este viaje nos dice en el versículo 8: ¿te entregaré yo, Israel? ¿Te entregaré yo, Israel? De nuevo echamos una mirada breve a la historia de Israel, ¿verdad? Ver un poco el transcurso histórico del pueblo de Israel. Un pueblo pequeño e insignificante. Un pueblo que estaba en medio de poderosas naciones de la historia antigua. Un pueblo en el cual había sido subyugado, invadido y deportado por los imperios más poderosos de la historia: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Imperios que aniquilaban naciones y las barrían de la faz de la tierra. Sin embargo, Israel siempre ha tenido el cuidado de Dios y la custodia de Dios. Y sí que es cierto que Israel ha sido subyugado bajo la opresión de estas naciones e imperios, pero aún así, hermanos, aún así, siempre la mano de Dios ha estado en su providencia, guiando las circunstancias para Israel, para que en el cumplimiento del tiempo viniera el amado, el Señor Jesucristo, prometido a Abraham, Isaac, Jacob. Nunca nos olvidemos que siempre ha estado guardando a su pueblo. Te entregaré yo, Israel. Te entregaré yo, Israel. Y de nuevo traemos a nuestros corazones cada una de nuestras vidas, porque esto es el mismo Dios que tenemos, el mismo Dios de Israel, es el mismo Dios nuestro, el mismo Dios nuestro. Y volvemos a ver la misma forma de actuar sobre Israel, también en cada una de nuestras vidas. Podemos ver que en cada una de nuestras circunstancias, en cada una de nuestras vidas, hay peligros y ejércitos que acechan el corazón. Vemos al maligno como ese baluarte de querer apartar el corazón del hombre del corazón de Dios. Vemos el mundo con todas sus filosofías que arrastran y llevan en contradirección a lo que es las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y vemos nuestra propia carne también, en la cual muchas veces se pone en contra nuestra. Incluso el poder del pecado, cómo puede destruirnos y puede subyugarnos. A pesar de los pesares, te entregaré yo, Israel. Dios está por nosotros, nos guarda y no nos entrega. Sí que hay consecuencias, por supuesto, del pecado. Sí que hay consecuencias de andar en la carne, sí hay consecuencias de darle la puerta al maligno, tiene las consecuencias. Pero como Israel también padeció con Asiria y Babilonia y todas las naciones que le subyugaron, el pecado que nos asedia, también, si damos abierta al pecado, tenemos las consecuencias de la disciplina y el juicio de Dios. Y las consecuencias del pecado están ahí. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Esa pregunta solemne, ¿no?, que dijo Pablo en el capítulo 8 de Romanos. La respuesta solemne. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Y toda una lista, ¿no? Nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? La primera pregunta. La segunda, te entregaré yo, Israel.
Y esto nos lleva a la tercera estación, a la tercera, que hemos denominado misericordia y gracia. Dios no hace como merecemos. La misericordia y la gracia. Punto número 3. Dios no hace como merecemos. Y siguiendo el texto, Dios eleva la tercera y última pregunta, para luego hacer una solemne y maravillosa afirmación. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? En el versículo 8. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Aquí el texto menciona dos ciudades, Adma y Zeboim. Yo tengo que buscarlas a ver qué ciudades eran. ¿Alguien sabe estas ciudades de dónde vienen? yo lo sé porque lo he buscado, pero digo, ¿estas ciudades de dónde son? ¿Alguien lo sabe? No pasa nada, yo no lo sabía, o sea, no me recordaba ni... Digo, sí. Estas ciudades estaban en la llanura del Jordán, ¿vale? Y eran ciudades que estaban al lado de Sodoma y Gomorra, ¿vale? Estas ciudades fueron destruidas también juntamente con las ciudades de Sodoma y Gomorra, y todos los habitantes de aquella zona. Incluso estaban estas ciudades que se denominan Adma y Zeboim, y fueron destruidas. Esto lo podemos ver primeramente en la ubicación Génesis 10:19, lo podemos ver, y luego también lo podemos ver la acción de Dios cuando fue destruida las ciudades, juntamente con Sodoma y Gomorra. Lo podemos ver en Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Que aquí no menciona por nombre las ciudades, sí menciona que fueron destruidas todas las ciudades de la llanura del Jordán y todos sus habitantes, ¿vale? Entonces estaban al lado de Sodoma y Gomorra y fueron sucumbidas, fueron destruidas juntamente con estas dos ciudades por la mano poderosa de Dios. Y aquí hace la pregunta: ¿cómo podré yo hacerte como hice a Sodoma y Gomorra, a Adma y Zeboim, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacértelo? Y aquí vemos dos cosas: misericordia y gracia, el nombre de esta tercera estación. Misericordia de Dios y gracia de Dios. La misericordia, mereciéndolo, Dios no destruyó a Israel. ¿Qué merecía Israel y qué merecemos cada uno de nosotros? Que el Señor nos venga y nos dé su juicio. No les pagó conforme merecía, y nosotros, Dios nos libra de lo que merecemos. Esa es la misericordia de Dios, que nos quita aquello en el cual nuestro pecado y nuestra naturaleza pecaminosa merecemos de parte del juicio y la justicia y de la ley de Dios. En el Salmo 103:10 nos lo dice claramente: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim, oh Israel? Y la gracia de Dios es que Dios dio a Israel lo que no merecían, y vemos las grandes bendiciones derramadas en el pueblo de Israel. A lo largo de toda su historia las podemos ver cómo la mano de Dios está dándole gracia sobre gracia. Y Dios les dio bendición de su corazón amoroso. Igualmente a nosotros también Dios nos da lo que no merecemos, y por eso envió a su bendito Hijo, al Señor Jesucristo, a darnos su gracia y su misericordia, y quitar la ley que emanaba del monte Sinaí, que estaba en contra nuestra, como menciona en Colosenses, que quitó ese acta que nos era contraria y cogió y la clavó en la cruz. No nos hizo como Adma o Zeboim, sino que nos llevó y nos llevará a la ciudad celestial. Nos quitó de estas ciudades paganas para llevarnos a la ciudad celestial. La ciudad celestial, la culminación del amor de Dios. Así que a título de conclusión, estas tres preguntas de Dios pues nos llevan al centro del corazón rebosante de amor por su pueblo. Amor de Dios que también ha sido derramado en cada una de nuestras vidas por medio de la persona de Cristo. Amor de Dios que, sin merecerlo en absoluto, Dios nos ha dado su misericordia y que nos ha inundado como consecuencia con su maravillosa gracia. Escuchemos esta afirmación solemne que emana del corazón de Dios. Escuchémoslas a través de las Sagradas Escrituras. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión.
Maravilloso viaje, ¿verdad? En el cual hemos podido estar realizando a través del corazón de Dios, contemplando, primero, su amparo. Dios no nos abandona jamás. Su custodia, Dios no nos entrega jamás. Y su misericordia y su gracia, Dios no hace como merecemos. Esto también, deseo leer esta notita final, nos hace hincar nuestras rodillas en tierra. Deseo leer textualmente lo que ha anotado. Esto nos hace hincar nuestras rodillas en tierra y nos pone nuestra boca en el polvo. Y lo único que podemos hacer es darle toda la adoración y alabanza y manifestar un corazón profundamente quebrantado y agradecido por el corazón amoroso de Dios.